Josué, el guerrero divino que reveló promesas, transformó batallas y cumplió el plan de Dios en el tercer año de Joacim, cuando los cielos se llenaban de promesas y los corazones anhelaban libertad. Un joven se encontraba al borde de un nuevo comienzo. Josué, aprendiz del gran Moisés, miraba hacia el río Jordán que se extendía ante él, sus aguas brillando bajo un sol inclemente en el desierto que tantos habían cruzado. Moisés ha muerto, resonaban en su mente las palabras del Altísimo, como un eco que arrastraba el peso del destino del pueblo de Israel. Era un momento crucial, pues detrás de él se encontraban años de errancias y promesas incumplidas, y delante, la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios había jurado a sus ancestros. Las sombras de aquellos que habían caído en el camino dificultaban su mente, pero también era el tiempo de la valentía. Levántate, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, le había ordenado Dios, y la palabra divina chisporroteaba con potencia en su corazón. A la tierra que les doy, la promesa vibraba con la fuerza de una verdad eterna. Los días antes del cruce estuvieron llenos de expectativa, y Josué recordó las lecciones valiosas de su mentor. La obediencia a los mandamientos del Señor había sido la clave de muchas victorias. Al amanecer, reunió a los sacerdotes para llevar el arca del pacto, símbolo del compromiso divino. Cuando el sol iluminó el horizonte, Dios detuvo las aguas del Jordán, y el pueblo cruzó en seco, un milagro que atestiguaba que su fidelidad prevalecería. Josué 3:16. Mientras los israelitas se asentaban, el desafío que aguardaba al otro lado resonaba con fuerza. Jericó, imponente y con sus murallas gigantescas, se alzaba como un coloso. Marcharéis alrededor de la ciudad una vez cada día durante 6 días, le instruyó la voz divina. La estrategia parecía absurda, un desafío a todo sentido humano. Pero en la profundidad de su ser, Josué conocía que las verdaderas batallas se ganan con fe y obediencia. Cuando los israelitas gritaron, las murallas de Jericó cayeron, la victoria fue un grito resonante de la acción divina. Josué 6:20. Sin embargo, la celebración se desvaneció dejando un peso nuevo sobre los hombros de Josué. Había sido testigo del poder de Dios, pero también de la fragilidad del corazón humano. La historia del desobediente Acán surgía como un espectro, recordándole que cada victoria traía consigo la responsabilidad de mantenerse fiel al pacto. La batalla en Ai fue otra prueba de fuego. No temas ni desmayes, le recordó el Señor, Josué 1:9, mientras Josué se enfrentaba a la desconfianza en su pueblo. Las voces de traición resonaban, y la fe de sus hombres tambaleaba. Pero en medio de la prueba, una certeza interior nacía: Dios nunca fallaría a los que permanecieran firmes. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En un momento crucial, frente a un pueblo lleno de dudas, Josué sintió el peso del destino en sus manos. ¿Cómo guiar a esta nación hacia la paz anhelada? Las preguntas a su alrededor eran como sombras que se alargaban. En el fulgor del triunfo y la ansiedad del futuro, una realidad se despliega: la historia de Israel apenas empieza. ¿Cumplirá Dios su promesa? La tierra prometida se extendía ante ellos, pero el viaje de fe continuaba, enmarcado por el eco de las murallas caídas de Jericó y la voz de Dios que les llamaba, instándolos a confiar. Con el viento del desierto acariciando su rostro y el aroma de la tierra nueva impregnando el aire, Josué se preparaba para enfrentar lo que aún no se había revelado. Había cosechado el eco resonante de la victoria, pero su corazón sabía que las pruebas no habían terminado. Tras la conquista de Jericó y la derrota inicial en Ai, el pueblo de Israel se encontraba en un tenso momento de reflexión y aprendizaje. Mira que te mando que seas fuerte y valiente, resonó la voz del Señor en su interior, guiando sus pasos mientras miraba las sombras de Ai al atardecer. La estrategia había sido fallida,
pero el corazón de Josué ardía con la certeza de que la voluntad del Altísimo era clara. Notando el ánimo decaído de su gente, convocó a los ancianos y líderes. Es tiempo de redimirnos ante el Señor. Nos hemos desviado, pero la misericordia de Dios es infinita. Después de orar y buscar el rostro de Dios, el pueblo se reunió en torno a Josué. Con cada palabra que pronunciaba, recordaba las historias de sus antepasados, los pactos del Señor, y cómo su mano había guiado a Abraham, Isaac y Jacob. Hoy, nos consagraremos de nuevo. Cada familia traerá su ofrenda y haremos un pacto de obediencia, Josué 8, 30-31. Mientras se levantaba un altar en la montaña Ebal, las piedras eran testigos mudos del renacimiento espiritual que renacía en Israel. Escribamos las palabras de esta ley y recordemos siempre que prosperamos cuando seguimos el camino de Dios. Los rostros, antes sombríos, comenzaron a iluminarse bajo la promesa renovada que danzaba en el aire. Acto seguido, se prepararon para el ataque contra Ai una vez más. Esta vez, la estrategia sería diferente. Los emboscaremos, anunció Josué con firmeza, y veremos la mano de Dios llevarnos a la victoria. Con las instrucciones claras y la fe reavivada, el pueblo de Israel se dispuso a mover su campamento, dejando su temor atrás. Mientras se acercaban a las puertas de Ai, una calma espiritual sobrecogió a los guerreros. Las murallas que antes habían dado un sentido de fracaso, ahora parecían testigos de la restauración de su relación con el Señor. La batalla que estaba por venir no era solo una lucha física, sino un acto de rededicación, un grito hacia el cielo para que la intervención divina se manifestara una vez más. Cuando dieron el primer grito de guerra, el sonido no solo resonó entre las paredes de Ai, fue un clamor de unidad y dependencia en el Señor. La estrategia de Josué fue ejecutada con precisión, el pueblo emboscó a Ai, y con cada caída de un enemigo, la historia se reescribía. El Señor ha entregado en nuestras manos a nuestros enemigos, Josué 8, 20-21, gritaban los israelitas con corazones llenos de fe. La victoria fue completa y el temor se tornó en reverencia. De regreso a la montaña, Josué hizo leer las leyes de Dios en voz alta. No serás un pueblo olvidadizo, les recordó, elevando su voz al cielo. La unidad y el propósito volvían a renacer en la comunidad y el pacto se renovaba, cimentando la fidelidad del pueblo hacia la divinidad. Sin embargo, un aire de misterio se cernía por encima de ellos. Lo que parece victoria, puede ser solo el inicio, pensó Josué, mirando las colinas que se extendían hacia el horizonte. En cada victoria, había un recordatorio de que las promesas de Dios eran más grandes que cualquier reto. Y así, el viento susurraba un mensaje divino continuo, aunque hay victorias, una mayor lucha se aproxima, y el plan del Señor está más allá de lo que sus ojos pueden ver. ¿Qué otros desafíos aguardaban a este pueblo elegido en su camino hacia la plenitud de la promesa? Con la brisa del atardecer aún acariciando sus rostros y el eco de la victoria palpándose en cada corazón, el pueblo de Israel se preparaba para su siguiente paso hacia la plena posesión de la tierra prometida. El fervor que había inflamado sus almas tras la conquista de Ai no solo los había unido en la guerra física, sino que había despertado un deseo profundo por conocer más del propósito divino. Josué, consciente de los desafíos que aún estaban por delante, se retiró a un lugar apartado. Allí, en la soledad y el silencio, su espíritu se elevaba hacia Dios. Señor, guíame, murmuraba en medio de la noche estrellada. En cada paso que demos, anhelamos tu dirección. Mientras sus labios pronunciaban sus súplicas, la respuesta divina cayó sobre él como un rocío fresco de la mañana, soy yo quien va delante de ti, las naciones temerán y caerán ante tu paso, Deuteronomio 11:25. Confirmado por la palabra del Señor, Josué reunió al pueblo una vez más. Hermanos, los días de la gloria no han terminado. Mientras continuamos, debemos estar alertas. No solo lucharemos, sino que debemos entender que somos una luz para las naciones, reflejando la grandeza de nuestro Dios, Isaías 49, 6. Los israelitas escucharon, sus corazones palpitaban. La promesa de un futuro brillante despertó un fervor renovado. Sin embargo, en medio de su creencia y unidad, se alzaba una sombra en el horizonte, alimentada por las rencillas y temores de sus enemigos, los pueblos que aún ocupaban la tierra prometida.
Jerusalén, la ciudad de paz, se encontraba vigilante y el liderazgo de sus habitantes empezaba a conspirar contra el avance israelita. El miedo se adueña de nuestros corazones, sin embargo, el miedo debe ser enfrentado con fe. Salmo 56, 4, les exhortó Josué. Las noticias de la victoria en Ai se esparcieron como el fuego en campo seco, pero también lo hicieron los planes de los reyes de Canaán. Formaron una coalición, congregando sus fuerzas para arrebatar a Israel su dominio. Cuando Josué lo supo, se preparó con rapidez. En cada oración, su compromiso era claro: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? Salmo 27, 1. La estrategia era esencial, pero más lo era reconocer que la batalla pertenecía al Señor. El pueblo de Israel se armó de valor y determinación, dispuestos a enfrentar aquellos ejércitos que se perfilaban ante ellos. No solo lucharemos con espadas, iremos de la mano de Dios, proclamó Josué. Con la confianza restaurada y los corazones alineados bajo el propósito divino, marcharon hacia el monte Galea, donde sus enemigos se habían reunido, sintiendo el peso de la historia a sus espaldas. Cuando llegaron, una inquietante quietud se posó sobre el campamento enemigo. Si los guerreros de Israel representaban un desafío, más lo hacía la fe que llevaban en sus corazones. Sin embargo, como un eco que apaga un grito, un rumor empezó a esparcirse entre las líneas cananeas: tienen a su Dios con ellos. Y así, mientras la noche se acercaba, Josué buscó de nuevo al Señor. Aún en esta nueva prueba, dame claridad, clamó. Y, en medio del cielo estrellado, la voz del Altísimo resonó: mira hacia el horizonte, pues las fuerzas que vienen contra ti no tienen poder sobre mi propósito. Lo que parece sonido de batalla, es el murmullo de mi plan. Isaías 59 horas y 19 minutos. Con estas palabras resonando en su alma, Josué sabía que su batalla no era solo contra carne y hueso. Se dirigió a su pueblo: en el amor y la unidad hallaremos la victoria, y en la verdad de nuestro Dios defenderemos cada metro de esta tierra. Fuera de los alrededores, una nube oscura se empezaba a agigantar, como un presagio de lo que estaba por venir. ¿Sería un signo de la intervención divina o un desafío por descifrar? Mientras se preparaban para enfrentarse a sus enemigos, el viento suave traía consigo la promesa reveladora de lo que estaba por suceder. Y aquellos que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40 horas y 31 minutos, resonaba en sus corazones, mientras el destino de Israel se entrelazaba en el grandioso plan de Dios. El eco de una victoria aún mayor estaba por llegar, y el pueblo esperaba. La noche cayó como un manto oscuro sobre el campo de batalla, y la tensión en el aire era palpable. Josué, imbuido de una fe inquebrantable, miraba a su alrededor. Las filas de hombres valientes, ataviados con armaduras y espadas, se mantenían firmes. Pero más allá de la preparación física, una convicción espiritual emanaba de ellos, como un fuego que no se apaga. Escuchad, oh Israel, comenzó a clamar el líder con voz fuerte y resonante: las sombras de la desesperanza pueden rodearnos, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Seremos como las montañas que no se mueven, confiando que nuestro Dios es el que pelea nuestros combates. Salmo 125, 1. A medida que sus palabras se extendían, los corazones de los hombres se llenaban de valor, sintiendo el calor de una luz que ahuyentaba la oscuridad. Cada uno de ellos sabía que su confianza no residía en espadas ni en arcos, sino en el Dios que había llamado a Abraham, Isaac y Jacob. No obstante, a lo lejos, la coalición de reyes cananeos se perfilaba, clara y amenazante. Con sus brazos cruzados, observaban, burlándose de la tenacidad del pueblo de Israel. ¿Cómo pueden creer que un Dios invisible les dará la victoria?, se susurraba entre ellos, como un viento gélido que tentaba a la duda. Pero la voz de Dios, poderosa y clara, volvió a hablarle a Josué desde el cielo: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41 horas y 10 minutos. Al levantarse el alba, el sol brillaba sobre las montañas, reflejando la esperanza en cada rostro. Hoy es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alabemos su nombre, exclamó Josué. Con brazos alzados, los israelitas entonaron un cántico de alabanza, convenciéndose en su fe mientras avanzaban hacia el enemigo.
Ni una sombra de duda cruzó sus corazones, la batalla no sería solo de carne, sino de espíritu. Al entrar en el campo de guerra, las flaquezas del pasado se hicieron cenizas, no hubo lugar para el temor ni la culpa. Con cada paso que daban, parecían despojarse de cadenas que los habían atado. Mientras se acercaban, un temblor empezó a recorrer el suelo. El Señor está con nosotros, resonaba en sus corazones. Los reyes cananeos, comenzando a percibir el inminente peligro, se prepararon para el ataque. Pero Josué, con la mirada fija en el cielo, levantó su voz una vez más: escucha, oh cielo, y responde, oh tierra. Sin embargo, no solo fue un grito, era una invocación a Dios para que desatara su poder. Y entonces, el viento sopló, cargado de promesas y de la fuerza del Altísimo. Ahora. Sobre ellos. Ordenó Josué al escuchar el rugido de la creación. En un instante, la confusión se apoderó de los adversarios, los cananeos comenzaron a luchar entre ellos, como si fueran uno con su miedo. No les temáis, porque el juicio de Dios está en este lugar. Gritó, la fe impregnada en cada palabra. Mientras los aliados de Josué marchaban con coraje, un rayo de luz descendió, iluminando el escenario de la guerra, y a lo lejos, se alzaron cánticos de victoria. Aquel día, el pueblo de Israel vio un cumplimiento excepcional del propósito soberano de Dios frente a lo que parecía un desastre. La victoria parecía asegurada, cuando de pronto, un susurro en el viento atrajo la atención de Josué. Lo que has visto hasta ahora es solo el principio. Saldrás a encontrar sueños aún más grandes que esta bendición, resonó la voz del Señor en su corazón. Este nuevo giro trajo consigo un sentimiento de reverencia y temor en el corazón de Josué. ¿Qué más podía haber preparado Dios para su pueblo? Mientras la batalla continuaba, el anhelo de descubrir más del plan soberano del Altísimo creció en su espíritu. Con cada victoria, una nueva revelación aguardaba, porque no serán solo derrotados los cananeos, habrá un legado que trascienda generaciones. La certeza de que lo que estaba por venir sería un despliegue aún mayor de la misericordia divina llenó el aire. Prepárense, pueblo de Israel. Hay secretos profundos dentro del corazón del Eterno que aún están por revelarse. La verdadera conquista comienza ahora. Con los rostros iluminados de pasión y expectativa, avanzaban hacia un destino extraordinario. ¿Qué planes celestiales aguardaban a este pueblo bendecido? El misterioso propósito de Dios continuaba desenrollándose, y la aventura apenas comenzaba. Mientras el fragor de la batalla resonaba en el aire, los ecos de la victoria comenzaron a dispersarse en las filas de los israelitas. Cada hombre, cada mujer y cada niño que escuchaban desde las murallas, recibían las noticias con júbilo desbordante. Pero entre los valientes, el corazón de Josué latía con una mezcla de reverencia y expectativa. Lo que hemos visto hoy, se decía a sí mismo, es solo un reflejo de la grandeza de nuestro Dios. En el clamor de la jarana, mientras Israel conquistaba la tierra prometida, un mensaje divino se materializaba en su ser. La batalla no se ha ganado solo por la fuerza de nuestras manos, sino por el poder del Altísimo que va delante de nosotros, meditando en las palabras dichas por Moisés años atrás: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. La jornada de progreso llevó a Josué a una cima cercana, desde donde podía contemplar el vasto campo de batalla. Su mirada se elevó al cielo, buscando respuestas. Señor, clamó, revela la totalidad de tu plan sereno. Si esto es solo el principio, ¿cuál será el destino de tu pueblo? ¿Qué promesas aún están por manifestarse? En ese instante, una nube de luz se descendió majestuosamente sobre la colina, y la presencia del Señor envolvió a Josué. He aquí, resonó la voz divina: mi pacto es eterno. A través de ti y de este pueblo, estableceré un testimonio en la tierra que hará eco en naciones futuras. No solo serán un pueblo conquistador, sino una luz que guiará a las generaciones venideras. Josué, embargado de asombro, continuó escuchando cómo Dios le revelaba no solo la historia de una batalla, sino un plan que se entrelazaba a través de los tiempos. Este día, lo que has comenzado es un legado de fe. En el futuro, vendrá uno que cumplirá todas las promesas, un Mesías que liberará y guiará a muchos hacia la redención.
La conquista que estás viviendo no es solo para esta generación, sino para toda la humanidad. El atisbo de lo que estaba por venir encendió un impulso renovado en el corazón de Josué. Señor, dijo con audacia, si somos parte de un plan eterno, entonces que cada paso que demos y cada vida que toquemos sea un testimonio de tu gloria. Entonces, una sacudida de poder volvió a recorrer el campo de batalla. Los cananeos, ahora asustados y desmoralizados, se dispersaban, sintiendo la fuerza sobrenatural que los había invadido. Con renovada convicción, Josué se volvió hacia su pueblo, la victoria es nuestra en el nombre del Señor. No solo por nuestra espada, sino por la promesa que se manifiesta en nosotros. Con gritos de júbilo, los israelitas se lanzaron hacia adelante, con los ojos fijos en el futuro que Dios había vislumbrado. Cada paso era un eco de su fe, cada batalla una chispa de esperanza. Sin embargo, al surgir el ardor de la conquista, un murmullo inquietante emergió en el viento. Pero ten cuidado, susurró una voz en la penumbra, la misma que había burlado la fe de los reyes cananeos. Aún hay obstáculos. Algunos de los enemigos que enfrentarás no son visibles, sino seductores, y si no permaneces firme en la fe, te perderás en el camino de la oscuridad. Este nuevo ominoso aviso dejó a Josué con un profundo sentido de urgencia, comprendiendo que la verdadera victoria no sería solo en la batalla externa, sino en la lucha interna por permanecer fiel a las promesas de Dios. A medida que avanzaban, se sentía un dejan de misterio en el aire. Reconoce, oh Israel, exhortó a su pueblo, que cada triunfo viene con la responsabilidad del compromiso eterno. Recordad siempre las palabras de nuestro Dios, porque en el camino hacia el cumplimiento de su plan hay pruebas que purificarán nuestra fe. No es el fin, sino el inicio de lo que el Señor todavía ha establecido. La mirada de Josué se posó nuevamente en el horizonte donde las tierras prometidas esperaban. Una nueva pregunta floreció en su corazón: ¿qué más revelará el Señor en esta travesía hacia el cumplimiento de su glorioso propósito? La aventura de fe apenas continuaba, y el destino del pueblo estaba más ligado que nunca a la soberanía de Dios que se manifestaba a través de cada desafío. Mientras los ecos de la batalla se desvanecían, la atmósfera en el campamento israelita se tornaba densa con anticipación y reverencia. Los hombres y mujeres, aún con la sangre seca en sus manos, alzaban sus voces en alabanzas al Adonai, recordando su promesa cumplida. Josué, sin embargo, sentía que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Cómo responderemos a lo que hemos recibido?, se preguntó a sí mismo mientras se acurrucaba alrededor de una fogata, donde su liderazgo era tan vital como el armamento que portaban. Sabía que la victoria física no siempre era sinónimo de victoria espiritual, y de hecho, su mente estaba inquieta por las advertencias que resonaban en su corazón. Escucha, Israel, clamó con voz potente, avivando el fervor de su pueblo. Hoy hemos visto la mano de Dios moverse poderosamente entre nosotros. Pero, ¿estamos listos para enfrentar lo que seguirá? El Señor nos ha llamado más allá de la conquista de ciudades, hacia una comunión más profunda con Él. La verdadera herencia que buscamos es espiritual, y ello requiere un compromiso que trasciende las victorias visibles. La respuesta fue un estruendo de aprobación, pero en el fondo, Josué se daba cuenta de que la soberanía de Dios abarcaba más que el breve clamor de alegría. Su mirada se fijó en las banderas ondeando, símbolos de promesas, pero también de desafíos que se avecinaban. No podía ignorar el susurro ominoso que aún retumbaba en su mente: algunos enemigos son seductores. Manteneos firmes en la fe. Esa noche, varias de las tinieblas del campamento se tornaron desconcertantes, con sombras alargadas danzando bajo la luz de la luna. Mientras el pueblo celebraba, una figura envuelta en oscuridad se acercó a Josué. Era un hombre de aspecto raro, con ojos que reflejaban temores inconfesados y cargas invisibles. ¿Por qué lo celebras, líder de Israel?, preguntó el forastero, su voz serpenteante llenando el aire con inquietud. La victoria en batalla es fútil sin almas firmes en fe. Aquellos de tu pueblo que se deleiten más en la tierra prometida que en el dador de las promesas serán tragados por otra batalla, una más astuta que esta. No os fiéis de la seguridad de la victoria, sino de la fidelidad al Dios que la otorga. Josué sintió una sombra de inquietud, como si la voz del hombre resonara con genuina advertencia divina. ¿Quién eres?, replicó, su voz firme,
pero por dentro, una tormenta de dudas comenzó a agitarse. El extraño sonrió, su rostro iluminado por un rayo de luna, revelando una familiaridad perturbadora. Soy una voz que ha presenciado el ciclo de la humanidad. Veo lo que has logrado, pero también lo que aún está por venir. La fidelidad de Dios te permitirá triunfar, pero tu pueblo deberá ser celoso y vigilante, o se perderán en la oscuridad. Con eso, el hombre se desvaneció en la bruma nocturna, dejando a Josué atónito y en profunda reflexión. La impasible realidad de ser un líder elegido y cargado de responsabilidades recaía en su ser como nunca antes. Poco después, al despertar de la desvelación, Josué se dirigió con fervor a su pueblo. El Señor nos ha reunido para algo mayor. Seremos un pueblo santo, no solo guerreros de esta tierra, sino embajadores de su reino. Pero, juntos debemos estar alerta, porque la verdadera guerra persiste en desmantelar lo que Él ha edificado en nuestros corazones. Justo al final de sus palabras, un estruendo rompió el silencio de la noche, como un recordatorio de que la lucha no se había extinguido. Los gritos provenientes del campamento levantaron una oleada de tensión. ¿Qué sucede?, preguntó Josué con preocupación. Los inmigrantes, los afligidos por la guerra, han ingresado al campamento. Buscan refugio, pero algunos son portadores de lo que no entendemos. La pregunta persiste, ¿cómo discernir entre amigos y enemigos en medio de esta confusión? A medida que el misterio de la noche se enredaba con la llamada urgente hacia la vigilancia, Josué se dio cuenta de que el consejo del extraño resonaba, la fe y la sabiduría divinas eran necesarias para enfrentar lo que aún estaba por venir. Todo había sido orquestado por el plan soberano de Dios. En el corazón de Josué, una resolución renovada chisporroteó. Dios no solo había prometido la tierra, sino también la fortaleza espiritual necesaria para conquistarlas. ¿Qué más revelará el Señor en su misterio soberano?, se preguntó mientras su mirada se perdía en la mesa eterna del destino. A la madrugada siguiente, la bruma se disipó lentamente, dejando caer el aliento fresco del nuevo día sobre el campamento israelita. Josué se presentó ante su pueblo con un semblante decidido, pero en su corazón aún danzaban las palabras del extraño. La necesidad de discernimiento era inminente, y sabía que debían abrazar un enfoque espiritual para lo que se avecinaba. «Pueblo de Israel», exclamó, con la voz resonando a través del silencio matutino. «Nos encontramos aquí, en la puerta de la promesa, donde el Señor nos ha llamado a ser su luz. Sin embargo, aquellos que se acercan a nosotros, buscando refugio, traen consigo alegrías, pero también peligros. La advertencia que he recibido nos urge a estar en guardia y en oración». Mientras hablaba, los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de esperanza y preocupación. Las enseñanzas de Moisés estaban aún frescas en sus corazones, y cada uno recordaba el tiempo de errante incertidumbre en el desierto. Entre murmullos de incertidumbre, Josué eligió los siguientes pasos cuidadosamente, buscando la guía divina. Propongo que designemos un grupo de líderes para recibir a aquellos que se acercan a nuestro campamento. Necesitamos orar por su llegada y buscar la dirección de Dios en este momento. Pongamos a prueba su espíritu. Permítanle saber que el Dios que nos ha protegido en la batalla ahora será también el que discernirá su corazón. Los ancianos del pueblo asintieron, acordando de inmediato, mientras otros se preparaban para la crítica unión de las almas que venirían. La anticipación estaba en el aire, levantando la tensión entre la promesa de nuevos comienzos y el temor de traiciones ocultas. Mientras tanto, el día avanzaba y la multitud de forasteros se acercaba al campamento. En su mayoría, eran hombres, mujeres y niños, distintos entre sí, algunos con ropas desgastadas, otros con expresiones de valentía y tristeza. Antes de que se dispersaran al pie del monte, un aire de inquietud abrumadora se cernía en el ambiente. Entre ellos, se destacaba una joven, su rostro marcado por una línea de determinación que contrastaba con su aspecto frágil. «Soy Rahab, del pueblo de Jericó», anunció, su voz clara atrajo la atención de todos. «He sido enviada como mensajera. Mi familia y yo hemos reconocido la grandeza del Dios de Israel. Ella es la esperanza y la libertad que anhelamos». Josué, sintiendo la cercanía de la confirmación divina, se acercó a ella, con un brillo intenso en sus ojos.
¿Por qué arriesgarías tu vida, mujer de Jericó? Porque mi corazón ha temido por la destrucción que viene, respondió ella con fervor. He oído acerca de lo que él ha hecho por ustedes en Egipto y a través del Mar Rojo. Si mi familia debe ser salva, necesito que ustedes me acepten. El Dios que sirve a Israel se ha preparado para hacer algo nuevo, más grande de lo que podemos imaginar. Un profundo silencio envolvió al campamento al resonar sus palabras. Los corazones de los israelitas comenzaron a palpitar con la combinación de curiosidad y asombro. Mientras Josué reflexionaba sobre lo que su presencia significaría, recordó las promesas de Dios. Sabía que este encuentro no era casual, era parte del misterio que Dios estaba desenrollando ante sus ojos. Tu fe es admirable, declaró Josué, y será honor recibir a tu familia. Pero, oremos juntos antes de determinar nuestro próximo paso. Poniendo a todos en círculo, elevaron sus solicitudes al cielo, buscando la guía y la cobertura del Altísimo. En ese momento, un susurro sagrado recayó en el aire, como si el mismo cielo respondiera a la fe colectiva. Si deseamos permanecer firmes en el camino hacia la tierra prometida, debemos recordar que nuevas batallas vendrán, declaró Josué, lleno de convicción. Porque la victoria siempre será el reflejo de nuestra obediencia al Dios que ha hecho y hará grandes cosas. En ese instante, clara como un rayo, la revelación del plan divino acechaba en la imaginación de Josué. La llegada de Rahab insinuaba que no solo conquistarían ciudades, sino también corazones, y que la salvación podría surgir de los rincones más inesperados. ¿Quién más podría estar de camino hacia nosotros?, se preguntó. El propósito soberano de Dios se despliega más allá de nuestras luchas. No podemos aún comprender toda su obra, pero nos hemos comprometido a ser sus instrumentos. El eco de su declaración resonó en el aire, mientras el pueblo se preparaba para recibir una nueva vida junto a los forasteros. La obra de Dios comenzaba a revelar un panorama más vasto a la vista de Josué, llenando su ser con la promesa de que en cada encuentro divino hay un mensaje más grande que el temor a la sombra. Mientras el sol ascendía por sobre las llanuras de Jericó, el brillo dorado comenzaba a distinguir las sombras que cubrían la tierra. La presencia de Rahab en el campamento israelita había encendido un fuego dentro de los corazones de muchos, mientras que para otros el miedo seguía siendo un compañero fiel. Regocijaos, ordenó Josué, levantando su voz por encima de las murmuraciones de incertidumbre. El Dios que nos ha guiado hasta aquí es fiel para cumplir sus promesas. Escuchemos atenta y reverentemente lo que el Señor quiere revelarnos a través de esta mujer. Las palabras de Josué resonaban con firmeza y determinación, mientras que cada israelita recordaba la fidelidad de Dios mostrado en su travesía por el desierto. La situación, sin embargo, era inusual y significativa. Rahab no solo era una forastera, su regreso al pueblo de Dios simbolizaba cómo los planes del Altísimo podían entrelazarse de maneras inimaginables. Ellos temen a nuestro Dios, continuó Rahab, mientras los observadores se agrupaban alrededor de ella, atentos y ansiosos. Hemos escuchado los relatos de su grandeza. La tierra tiembla ante su nombre y la caída de nuestras murallas es segura. Pero mi familia se ha aferrado a la esperanza de que el Dios de Israel nos brinde amparo. Los ancianos intercambiaron miradas significativas, comprendiendo la profundidad de sus palabras. No solo estaban ante una mujer que anhelaba salvación, estaban ante la manifestación de la gracia de Dios. Josué sintió que el viento soplaba con la promesa de un nuevo rumbo. Mujer de Jericó, dijo, mirando a Rahab con compasión, Dios usará esta situación para mostrar que no hay frontera que impida su amor. Serás nuestra aliada mientras exploramos la voluntad del Señor para estas tierras. Los murmullos se convirtieron en gritos de alabanza, mientras el campamento se llenaba de un sentido renovado de propósito y energía. Con cada oración, el pueblo pedía dirección y entendimiento, confiando en que la paz de Dios guiaría sus decisiones. Sin embargo, hubo un sentimiento persistente de inquietud entre los líderes. A medida que pasaban las horas, pocos podían ignorar el eco lejano de los tamboriles que provenían de las tierras de Jericó. Esos sonidos eran un recordatorio ominoso de la guerra que se avecinaba. Debemos ser astutos y valientes, dijo uno de los ancianos, su voz temblando con la tensión del momento. Si el pueblo de Jericó es consciente de nuestra presencia, la batalla será inevitable.
Es en la confrontación donde vemos la gloria de Dios manifestarse, respondió Josué con fervor. Preparémonos para ir al encuentro de su propósito. Pero, antes de hacerlo, necesitamos la guía del Altísimo. Mientras el pueblo se unía en oración, el cielo pareció abrirse. Un brillo divino inundó el campamento, y muchos sintieron una presencia que los envolvía con un fuerte sentido de urgencia. Fue entonces cuando un clamor resonó en su interior, como si la misma tierra hablara: tiempos nuevos y sorprendentes se acercan. Josué se inclinó ante la revelación que se despertaba. Escuchad, pueblo de Israel. Nuestro Dios está hablando. Las murallas de Jericó no caerán solo por la fuerza de la espada, sino a través de nuestra obediencia y fe. Las promesas de Dios son poderosas. La lucha es tanto espiritual como física. Si Rahab y su familia se unen a nosotros, su fe puede convertirse en una fortaleza contra nuestros enemigos. Sin embargo, entre los murmullos de alabanza e incremento de esperanza, una inquietante pregunta surgió en el corazón de Josué: ¿qué otras sorpresas tiene Dios preparadas para nosotros en este camino hacia la conquista? ¿Qué más deberíamos descubrir en esta tierra desafiante? Las palabras finales de Josué dejaron a cada israelita en un suspenso ansioso, mientras la revelación del plan divino aún flotaba en el aire. La mirada de Rahab, llena de fe, reflejaba la luz de una promesa que apenas estaba comenzando a desarrollarse, y el pueblo se preparaba para una intersección del destino que llevaría a la transformación de no solo ciudades, sino vidas enteras. En el amanecer del siguiente día, el pueblo de Israel se encontraba congregado, un expectante murmullo llenaba el aire mientras el sol brillaba sobre ellos como un símbolo de esperanza renovada. Rahab, todavía vestida con las ropas de su antigua vida, se sostuvo con firmeza ante un grupo de hombres y mujeres que esperaba ansiosamente escuchar su voz. Hoy, comenzó, podemos decidir ser parte de un testimonio del poder del Dios de Israel. Vuestra fe no solo nos brindará salvación, sino también la oportunidad de ser parte del plan divino que Él ha trazado. Los israelitas miraban a la forastera con una mezcla de asombro y gratitud. La fe de Rahab, a menudo despreciada en su pueblo, se convertía ahora en un puente entre dos mundos. Como se registra en Hebreos 11:31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Con el eco de las palabras de su ancestro resonando en su corazón, Josué se acercó a Rahab. Tu valentía es admirable. Has creído en el Dios que salva, y tu fe ha encendido un fuego en medio de nuestra tribu. Juntos, haremos un pacto. Mientras Josué y Rahab hablaban, una sombra se cernía sobre el corazón de cada israelita. La certeza del conflicto se acercaba, y el viento traía consigo susurros de guerra que susurraban dudas al oído. Pero Josué, lleno de fe, proclamó: no temáis, pues el Señor peleará por nosotros. Recordemos que no es nuestro puño, sino su espada la que abrirá el camino. El pueblo se unió en un clamor unánime, orando y levantando sus brazos al cielo, pidiendo al Dios de sus padres que estuviera en medio de ellos. La atmósfera se tornó tensa, cada latido un eco de la inminente batalla que estaba por comenzar. Al atardecer, mientras las estrellas comenzaban a brillar, se escucharon rumores de cuncunarios sonando en las desoladas calles de Jericó, un recordatorio del desafío que se avecinaba. Cuando la noche cubrió la tierra, el sentimiento de primer desafío vivió en cada corazón como un fuego ardiente. ¿Verdaderamente podremos vencer ellos? Un susurro corría entre los soldados, acompañado por miradas de incertidumbre. ¿No recuerda cada uno de vosotros lo que Dios ha hecho?, interrumpió Rahab, su voz resonando como un faro de esperanza. Nosotros somos los agraciados. Mirad cómo Él ha concedido promesas, todo esto está bajo su control. Él es la fortaleza de Israel, y su victoria será nuestra. Los hombres que resistían contra el miedo comenzaron a unirse, refrescados por la fe compartida. En sus corazones, la memoria de la entrega del maná en el desierto y el paso del Mar Rojo revivió en sus mentes. La vida de cada israelita podría fusionarse con la promesa transmitida por el patriarca Abraham. Así, estaban alineados con el propósito divino para la tierra prometida, como una historia de redención a través de lo improbable. Pero en la oscuridad también había intervenciones divinas y la promesa de las pruebas que estaban por venir. Por un momento,
mientras se preparaban para el amanecer del enfrentamiento, el corazón de Josué suspendió dudas. La batalla se librará, y Dios nos llevará a ella. Pero, ¿qué más ha preparado el Señor para nosotros? Una voz susurrante durante la noche murmuró en su interior, como un eco de lo que estaba por venir. La sombra de algo más grande, un destino que entrelazaba no solo una victoria sobre Jericó, sino la revelación de un propósito más amplio del plan de redención de Dios. ¿Qué misterios se despliegan ante nosotros, y quién más será parte de nuestra historia en este viaje sagrado?, se preguntó, mientras la brisa nocturna traía un sentimiento de expectación. La victoria no se limitaría a la conquista de una ciudad, sino a la realización de una promesa divinamente orquestada que resonaría a lo largo de las generaciones. Con cada latido, una verdad se asentaba, el verdadero desafío era más que derrotar un adversario visible, era levantarse y testificar frente al reino espiritual que rodeaba su propia existencia. Así, con la fuerza de Dios preparándose para moverse entre ellos, se acercaba el momento decisivo. Dios había trazado su plan en los corazones de todos, el destino de Rahab, de Israel y de generaciones por venir se entrelazaban en un solo hilo divino de historia. La noche se vestía de misterio, dejando abiertas las puertas hacia un nuevo capítulo, mientras cada israelita se preparaba con fe. La pregunta flotaba, resonando en el aire espeso, ¿cómo cambiarán todos nuestros destinos y qué revelaciones aguardaban en la batalla que se avecinaba? La mañana llegó con un brillo sereno sobre la tierra, las sombras de la noche se disiparon dando paso a la anticipación y a la determinación. Josué, alzando su voz, convocó a todo el pueblo en un claro en el campamento. Hermanos míos, comenzó, hoy es el día que el Señor ha preparado. La ciudad de Jericó, la fortaleza de nuestros enemigos, caerá por la mano poderosa de Dios. Pero no olvidemos, nuestra victoria no será solo por la fuerza de la espada, sino por la fe que se ha levantado entre nosotros. Las palabras resonaron como un eco en los corazones, cada israelita sintió la presión de un destino inminente, la lucha no sería solo física, sería un testimonio del poder de Dios. Rahab, tú has sido la voz de lo que puede ser, un puente entre nuestros mundos. Tu fe ha despertado en nosotros un nuevo clamor. Que el Dios de Israel esté contigo y tu familia en este día, continuó Josué, mirando a la joven con una mezcla de respeto y admiración. Nosotros marcharemos con fe y obediencia. Los sacerdotes llevarán el arca del pacto, y nosotros tras ellos. Marcharemos en torno a la ciudad durante 6 días, y el 7º día, gritaréis como un solo pueblo, y las murallas caerán, dictó con firmeza, estableciendo un plan que parecía desafiar toda lógica humana. Mientras el pueblo se preparaba, un profundo silencio envolvía el entorno. Las palabras de Dios resonaban en el corazón de cada uno, recordando la promesa, no temáis, porque yo estoy con vosotros, Isaías 41 horas y 10 minutos. La disposición colectiva hacia la obediencia fue palpable, como si la esencia del mismo cielo se hubiera impregnado de fe. Los días que siguieron fueron intensos. Cada mañana, los israelitas marchaban alrededor de Jericó, los sacerdotes al delante con el arca en alto, su andar marcando un ritmo que resonaba como un llamado constante a la obediencia. Los ecos de su ausencia de temor se elevaban con los murmullos de las murallas y el aire era denso con una expectativa palpable. Pero el 7º día llegó, el día que había de ser diferente. Hoy será el día de triunfo, profetizó Josué, y en el corazón de cada israelita había un baluarte de fe. Al amanecer, marcharon por 7ª vez alrededor de la ciudad. Al caer la tarde, una quietud sobrenatural se cernía sobre ellos. Y en su corazón, una certeza, el Dios que había prometido la victoria no permitiría que su fe se desvaneciera. Ahora. Josué gritó al final de la 7ª vuelta. Gritad, porque el Señor nos ha dado la ciudad. Con ese estallido de coraje, millones de voces levantaron un clamor que resonó en el cielo. Fue un grito de victoria, un grito de reconocimiento de que el poder de Dios había intervenido una vez más. En ese momento, la tierra tembló. Las murallas de Jericó, firmes por generaciones, comenzaron a crujir. Con un sonido ensordecedor, cayeron, desmoronándose como si nunca hubiesen tenido fortaleza. El pueblo lanzó un grito de alegría mientras veían el cumplimiento de la promesa.
Josué, sintiendo el peso de la gloria divina, se volvió hacia su pueblo. He aquí la fidelidad de nuestro Dios. Ha cumplido su promesa, y esta victoria no es solo para nosotros. Será un testimonio que resonará entre las naciones. Salmo 126, 2. Mientras los israelitas corrían hacia la ciudad desmoronada, mandaron a los espías a la casa de Rahab, el camino trazado por su fe. Venid, familia de Rahab. Han sido parte del plan soberano del Señor. Seréis salvos en medio de la ruina, proclamó. Y en ese instante, el poder de la gracia divina se reveló con mayor esplendor. La historia de Jericó y su derrota resonaría a través de los tiempos, pero algo más profundo permanecía en el corazón de Josué. En cada paso hacia la conquista, entendió que no solo se trataba de ganar tierras, sino de establecer un legado. ¿Qué más desplegará el Señor a través de estos eventos?, pensó, mientras observaba el campamento ahora lleno de alegría, pero consciente de que la batalla del corazón y la mente continuaban más allá de las murallas caídas. Una voz en él. Viento susurraba, el verdadero reto no solo será físico, sino espiritual, para que mantengan su fe y unidad. La tierra prometida aún guarda secretos y desafíos en la mira del Altísimo. ¿Qué más revelaciones del propósito de Dios se desatarían? La aventura apenas comenzaba, y el destino del pueblo estaba tejido en el vasto plano de la historia divina que se estaba desarrollando. La promesa de su futuro iba más allá de la visión humana, adentrándose en el misterio del amor constante y la redención.